El día del padre, mi hija me abofeteó en la cara y llamó a su padrastro, el nuevo esposo de su madre, su verdadero papá. Su traición destrozó 33 años de amor, pero una sola frase mía la hizo llorar y suplicar perdón. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. El cuchillo se detuvo a medio corte cuando escuché su tono. Estaba picando zanahorias para mi sopa de la noche. El golpeteo rítmico contra la tabla de cortar llenaba la tranquila cocina. Del caldero detrás de mí se elevaba vapor, llevando consigo el aroma de caldo de pollo y tomillo. Entonces sonó el teléfono, atravesando mi pequeña sinfonía doméstica como una cuchilla en Agnes. Mis hombros se tensaron instintivamente. Quizá llamaba para charlar, para preguntar por mi día, como solía hacerlo, como deberían hacerlo las hijas. Hola, papá. Su voz tenía esa planicie particular que había aprendido a temer. Mira, puedo ir a eso de tu día del padre, pero no por mucho tiempo. Dejé el cuchillo con cuidado, secándome las manos en el paño colgado de mi cinturón. El vapor de la sopa de pronto me resultó sofocante. Por supuesto, Agnes, me alegrará verte. Forcé brillo en mi voz como había aprendido a hacerlo, aunque solo sea un ratito bien bueno. Probablemente maneje hasta ya alrededor del mediodía del domingo, pero no puedo quedarme más allá de las 3. Le prometí a mamá y a Eldon que los ayudaría con su fiesta en el jardín. ¿Su fiesta en el jardín? No, nuestro día del padre. Removí la sopa con mi mano libre, viendo cómo las verduras giraban en círculos perezosos. La cuchara de madera se sentía más pesada de lo que debía. Suena encantador, logré decir. Pensaba hacer ese asado que tanto te gustaba. ¿Recuerdas? Aquel con la costra de hierbas. Solo no cocines aquel pavo de los 80. ¿Sí? Eso estaba tan seco como cartón. Se rió, pero sin calidez. Jamás había cocinado pavo en el día del padre. Ni una sola vez. Pero corregirlas solo empeoraría las cosas. Claro que no haré algo especial. Bajé el fuego de la olla, dándome tiempo para pensar. Quizá podríamos ver algunas fotos antiguas mientras estés aquí. Encontré aquellos álbumes de cuando eras pequeña. Papá, en serio no puedo quedarme mucho. 3 horas como máximo. Y eso ya es demasiado en 3 horas. Después de un año de llamadas perdidas y mensajes de texto breves, 3 horas era lo que me tocaba. Me apoyé en la encimera, de pronto consciente de lo vacía que se sentía mi cocina. Un plato esperando junto a la estufa. Una cuchara, un todo de a uno. 3 horas suenan perfectas, mentí. Las aprovecharemos al máximo. Viene mi papá. Intenta, no sé, mantener las cosas ligeras. No quiero pasar todo el tiempo hablando de tus problemas o lo que sea mis problemas. Como si extrañar a mi hija fuese solo otro ítem en una lista de quejas. Cerré los ojos. Conté hasta 3 como mi terapeuta me había enseñado. Absolutamente. Solo una tarde tranquila y relajante. Genial. Bueno, tengo que irme. Elden me llama para cenar. Elden la llamaba. A las 7:30 de un jueves, cenaba con mi exesposa y su nuevo marido, el hombre que de alguna forma me había reemplazado en todo lo que importaba. Dale mis saludos a tu madre, dije, aunque las palabras me supieron amargas. Lo haré. Nos vemos el domingo, papá. La línea murió antes de que pudiera despedirme. Mi cuidali, con el teléfono en la mano, escuchando el tono mezclarse con el burbujeo suave de mi estufa. Las zanahorias en la tabla ya se habían empezado a secar en los bordes, a medio picar, abandonadas, como parecía estarlo todo en mi vida. En la sopa necesitaba atención. Tenía platos que lavar, cuentas que organizar, una docena de pequeñas tareas que llenaban mis tardes. Pero por un largo momento no pude moverme. Solo sostuve ese teléfono silencioso y miré mi reflejo en la ventana oscura de la cocina. Tresor, después de todo lo que habíamos sido, de todo lo que habíamos compartido, lo que obtenía eran 3 horas. Finalmente dejé el teléfono y volví a la tabla de cortar. El cuchillo se sentía ajeno en mi mano, más pesado, pero seguí picando, midiendo cada corte con la precisión que había aprendido en 40 años de ingeniería. Algunos hábitos mueren duro, incluso cuando todo lo demás se derrumba. La sopa estaría lista en 20 minutos. La comería solo, como siempre, mientras planeaba qué cocinar para una hija que no podía esperar para marcharse. Abandon la sopa, las verduras podían recocerse, me daba igual. La voz de Agnes aún resonaba en mi cocina. Aquel desdén casual, que dolía más profundo que cualquier rechazo directo a mí. Descubrí caminando hacia la sala, atraído por algo que no podía nombrar. El álbum de fotos descansaba en el estante inferior de la biblioteca, exactamente donde lo había dejado después de mi último arrebato de nostalgia masoquista. Mis dedos recorrieron el lomo de cuero del más antiguo antes de sacarlo. Motas de polvo danzaron en la luz de la lámpara mientras me acomodaba en mi sillón. Hace 5 años,
todo cambió. Perdí mi trabajo, luego perdí a mi familia. Las palabras rodaban por mi mente con la familiaridad de algo ensayado. Las había repetido a terapeutas, a mí mismo, a las paredes vacías de esta casa hasta que se volvieron lisas como piedras de río, pero esa noche se sintieron afiladas de nuevo, dolorosamente recientes. Abrí el álbum en una foto de 2019, nuestra última Navidad real juntos. Lula llevaba el suéter rojo que le había comprado. Agnes tenía el brazo sobre mi hombro y todos parecíamos genuinamente felices. Antes de Eldon. Antes de que la firma de ingeniería me redujera a la nada. Antes de que todo se deshiciera como un suéter barato. Los papeles del divorcio estaban en la otra habitación, archivados en el cajón de mi escritorio junto con todos los demás documentos que marcaban el final de mi antigua vida. Podía imaginarlos sin mirar. Papel amarillo legal, manchas de café de aquella mañana terrible en la oficina del abogado. Mi firma aún firme y confiada incluso mientras mi mundo se derrumbaba. 60 años tenía cuando me despidieron. Demasiado viejo para empezar de nuevo, demasiado joven para jubilarme. La indemnización duró 8 meses. 8 meses enviando currículums que desaparecían en el vacío digital mientras veía la paciencia de Lula evaporarse como el rocío de la mañana. Empezó a trabajar hasta tarde. Reuniones de club de lectura que se alargaban hasta pasada la medianoche. Largas llamadas que tomaba en la otra habitación, su voz adoptando un tono que nunca le había escuchado. Más ligero, más joven. Cuando finalmente me habló de Eldon, no me sorprendió, solo me dejó vacío. Me hace sentir como yo misma otra. ¿Ves?, dijo, como si 32 años de matrimonio hubieran borrado su identidad en lugar de construirla. Él ve potencial en mí, a diferencia de mí. Al parecer, el hombre que había hecho turnos dobles para pagarle el posgrado, que había celebrado cada pequeña victoria, cada ascenso, cada logro que había tenido, pero el potencial era un lujo que no podíamos permitirnos. Después de que mi empleo desapareció, pasé más páginas. Agnes a los 10, sin dientes delanteros, sonriendo junto a la casita en el árbol que le construí. Agnes a los 16, poniendo los ojos en blanco ante mis chistes de papá, pero riendo a pesar de sí misma. Agnes a los 25, llamándome para pedirme consejos sobre su primer trabajo real. Su voz brillaba de confianza. Cuando comenzó a resquebrajarse esa confianza, empezó lentamente, como el óxido que corroe el metal. Las llamadas se hicieron M-Score. Las visitas se convirtieron en obligaciones, en lugar de elecciones. Dejó de pedirme mi opinión y empezó a repetir la sabiduría de Eldon, el exitoso hombre de negocios que había entrado a llenar el vacío que mi desempleo había creado. La cafetera borboteó en la cocina, un sonido que había programado para acompañar mi rutina nocturna. Preparaba café de manera mecánica mientras mi matrimonio se disolvía, mientras Agnes trasladaba gradualmente su lealtad a un hombre que podía ofrecer lo que yo no: estabilidad, confianza, un futuro sin signos de interrogación. Saqué otro álbum, este de los años universitarios de Agnes. Su foto de graduación la mostraba radiante junto a ambos padres, mi brazo rodeando su cintura, Lula tomándola de la otra mano. Parecíamos un equipo entonces, una unidad familiar, irrompible. 2 años después, Lula se volvió a casar. 6 meses después, Agnes empezó a llamar a Eldon su papá de repuesto. La frase me revolvía el estómago cada vez que la escuchaba, como si los padres fueran piezas intercambiables que podían reemplazarse cuando la original se estropeaba. Los documentos legales pesaban cuando finalmente los saqué de mi escritorio. Acuerdos de custodia para una hija adulta, como si el amor pudiera programarse, como una reunión de negocios. La división de bienes que me dejaba con la mitad de nada. Cálculos de manutención que asumían que encontraría otro trabajo con el mismo salario de antes, nunca lojáis. La casa se acomodaba a mi alrededor con pequeños crujidos en su estructura. Una sinfonía de soledad para un hombre de 60 años donde esparcí las fotografías sobre la mesa de centro como cartas del tarot, intentando leer el futuro en rostros que alguna vez me miraron con amor incondicional. Una foto me hizo detenerme. Agnes a los 7. Con helado de chocolate manchado en la mejilla, su pequeña mano aferrada a la mía, mientras caminábamos por el zoológico. Entonces yo había sido su héroe, su protector, su primer y más importante amor. Ahora era la obligación que encajaba antes de compromisos más importantes. El padre desvaído al que soportaba por deber más que por deseo. Recogí la mayoría de las fotos devolviéndolas a sus álbumes con cuidadosa precisión, pero me quedé con aquella del zoológico, levantándola hacia la luz. La sonrisa desdentada de Agnes me devolvía la mirada, confiada, pura y completamente mía. 3 horas,
El domingo aceptaría lo que pudiera conseguir. La foto del zoológico temblaba en mis manos mientras me hundía más en el sillón. Agnes. No debía tener más de 7 años en esa imagen, helado de chocolate manchado en su mejilla como pintura de guerra. Sus diminutos dedos se aferraban a los míos con absoluta confianza mientras estábamos de pie frente al recinto de los elefantes. Recordaba perfectamente ese día, cómo había jadeado cuando el elefante bebé barritó, cómo había insistido en cabalgar sobre mis hombros durante todo el camino de regreso al coche. «Eres mi superhéroe, papá», declaró aquella tarde, con sus brazos alrededor de mi cuello mientras la llevaba por el estacionamiento. «Eres el hombre más fuerte de todo el mundo. El hombre más fuerte». Casi reí ante la amarga ironía. Para cuando cumplió 12, ya me defendía frente a compañeros que se burlaban de mi viejo Honda. «El coche de mi papá es vintage», había anunciado con orgullo feroz, la barbilla en alto, como una pequeña guerrera. «Tiene personalidad». Había heredado mi terquedad, esa negativa a ceder cuando algo importaba. La secundaria trajo desafíos distintos, pero aún así, venía primero a mí. Problemas de chicos, solicitudes universitarias, sueños de carrera. Yo era su caja de resonancia, su consejero de confianza. Incluso cuando Lula desestimaba sus ambiciones como irreales, Agnes me buscaba en mi taller, se sentaba en mi banco de herramientas y desplegaba sus esperanzas como planos. «Tú siempre crees en mí, papá», me dijo en una de esas conversaciones nocturnas, incluso cuando yo no creo en mí misma. Dejé la foto a un lado y recorrí la casa, tocando objetos conectados a esos recuerdos. La mesa de la cocina, donde hacía la tarea mientras yo cocinaba, la esquina de la sala donde practicaba violín, torturando nuestros oídos con escalas chirriantes, hasta que la música finalmente emergía, pura y dulce. En el armario de mi dormitorio encontré la caja de zapatos llena de tarjetas del Día del Padre que me había hecho a lo largo de los años. Corazones de cartulina en colores primarios, letras torpes de crayón que me proclamaban el mejor papá del mundo, cada una firmada con adornos elaborados, como si su firma de 7 años llevara el peso de un decreto real. Solía llamarme su héroe. ¿Qué pasó con esa niña? La respuesta acechaba en mis recuerdos más recientes, aquellos que intentaba no examinar demasiado de cerca. Agnes a los 28, comparando mi consejo de forma desfavorable con algo que Elden había dicho. Agnes a los 30, pidiéndome ayuda para su pago inicial, pero mencionando que Elden ya había cubierto la mayor parte. Agnes a los 32, la primera vez que se refirió a él como más parecido a un verdadero padre. Aquella frase me golpeó como un golpe físico. La había criado desde los 2 años, cuando Lula y yo la adoptamos del sistema de acogida. Le enseñé a andar en bicicleta, asistí a cada obra escolar, pasé noches en vela cuando tenía fiebre, pesadillas, amor adolescente, pero de alguna manera, en solo 3 años, un hombre que había comprado su lugar en nuestras vidas se había vuelto más real que el padre que la había amado incondicionalmente durante 3 décadas. El temporizador de la cocina sonó en la otra habitación, mi sopa abandonada, probablemente ya arruinada, pero no pude obligarme a importarme. Estaba perdido en la destrucción sistemática de todo lo que creía permanente. Elden tenía recursos que yo nunca poseí, dinero para vacaciones elaboradas, contactos para avanzar en su carrera, el tipo de confianza social que proviene de no dudar jamás de tu lugar en el mundo. Cuando Agnes se graduó con su MBA, organizó una fiesta en su club campestre. Cuando fue ascendida, la llevó a celebrar a restaurantes que yo no podía pronunciar, mucho menos costear. Yo ofrecía lo que podía: cenas caseras, largas caminatas, el tipo de presencia constante, que no luce bien en redes sociales, pero la presencia constante no podía competir con catas de vino en la Toscana ni con eventos de networking con líderes de la industria. El cambio se aceleró después de la pérdida de mi empleo. Las llamadas de Agnes se hicieron más cortas, sus visitas más fugaces. Llegaba a las cenas festivas por compromiso y pasaba el tiempo enviando mensajes, atendiendo llamadas de su familia, de repuesto sobre planes más emocionantes. Me había convertido en el número de apertura antes del evento principal. Ahora planeaba el menú del domingo con la precisión desesperada de un hombre que se quedaba sin oportunidades. Favorite: puré de papas con ajo, cazuela de huillets, las galletas con chispas de chocolate que solía ayudarme a hornear. Quizás los sabores familiares despertaran sentimientos familiares, le recordaran quiénes solíamos ser juntos. Había sacado la vajilla fina, el juego que Lula había dejado atrás. Coloqué 2 puestos en la mesa del comedor como un optimista o un tonto. No estaba seguro de cuál. En 3 horas intentaría comprimir 33 años de paternidad en algo que Agnes pudiera recordar con cariño. El reloj de pie en el pasillo dio las 10:30. Debería ir a la cama a dormir un poco, antes de enfrentar mi fin de semana. De esperanza desesperada,
pero sabía que el descanso no llegaría fácilmente esa noche. Apagué la lámpara, la foto del zoológico aún apretada en mi mano, y me dirigí a las escaleras. La habitación de Agnes esperaba al final del pasillo, exactamente como la había dejado 5 años atrás. A veces me quedaba de pie en la puerta intentando recordar cómo se sentía cuando vivía aquí. Cuando volver a casa significaba volver a mí en 3 horas para demostrar que aún importaba. 3 horas para competir contra una vida entera de erosión. Subí las escaleras lentamente, con las rodillas protestando a esas horas de la noche. Mañana compraría los ingredientes. Limpiaría la casa hasta que brillara, me prepararía para el breve regreso de mi hija a la vida que había superado. Pero esa noche solo sostuve su foto y me pregunté si el amor bastaba. Cuando todo lo demás había fallado, Anne, la tarde siguiente me encontró con los brazos hundidos en mi jardín trasero, atacando las malas hierbas con más vigor del que merecían. Había pasado la mañana repasando la llamada del jueves, analizando cada palabra en busca de un significado oculto. 3 horas, lo había dicho como si me hiciera un favor, racionando su tiempo como si fuera medicina preciosa. Pero al menos vendría. Al menos tendría eso. El sonido de una puerta de coche al cerrarse me congeló a medio tirón sobre un diente de león terco. No esperaba a nadie. Las entregas llegaban al frente. A través de la rendija de mi cerca, alcancé a ver un destello de pintura plateada metálica. El Audi de Agnes. Mi corazón martilló mientras dejaba caer la paleta y me limpiaba la tierra de las palmas con el trapo colgado de mi bolsillo. Ella nunca venía temprano, nunca venía a cenar. Rodeé la casa y la encontré subiendo por mi camino de entrada, portafolio en mano, vistiendo un blazer impecable que respiraba negocios. Sus tacones resonaban sobre mi concreto agrietado con precisión militar. Papá se detuvo en mi escalón, observando mis rodillas manchadas de pasto y mis uñas cubiertas de tierra. Necesitamos hablar. En serio. Por supuesto, cariño. Rebusqué en mi llave de casa, de repente consciente de lo deslucida que se veía mi puerta principal junto a su aspecto pulido. Pasa, por favor. Se acomodó en el sofá de mi sala y abrió su portafolio con eficiencia ensayada. Gráficas y tablas se esparcieron sobre mi mesa de centro como planes de batalla. Sus ojos brillaban con una emoción que no le veía en años. He estado desarrollando algo increíble, papá. Una consultoría de marketing digital para pequeños negocios, señaló un gráfico circular, colorido. El mercado está completamente desatendido. Tiendas familiars, servicios locales, restaurantes de barrio, todos están luchando con su presencia en línea. Me incliné hacia adelante, genuinamente interesado a pesar de mi confusión ante esa visita sorpresa. Suena prometedor. Sirmic, tuviste un don para detectar oportunidades. Exacto. Allá tengo 3 clientes potenciales. Solo a partir de conversaciones preliminares han pasado a otra página con proyecciones de ingresos, estimaciones conservadoras. Me ponen en 6 cifras en 18 meses. En los números se me mezclaban ante los ojos. Ingresos recurrentes mensuales, costos de adquisición de clientes, margins de ganancia, el lenguaje del éxito en un mundo que había dejado atrás mi formación en ingeniería. Esto es impresionante. Agnes, en realmente impresionante. Tracé con mi dedo la línea ascendente del gráfico. Pero, ¿qué tiene que ver esto con? Necesito $100,000 para mi emprendimiento. Las palabras me golpearon como un impacto físico. Sentí mi taza de café temblar en la mano, el líquido salpicando contra el borde. 100. Dejé la taza con cuidado, ganando tiempo para procesar. Eso es una inversión considerable. Ella ya estaba sintiendo, sacando más documentos, contrato de arrendamiento de oficina por 2 años, equipo profesional, presupuesto inicial de marketing, honorarios legales para la constitución. Todo calculado hasta el último centavo. Mi boca se movió sin emitir sonido durante varios segundos. Los números parecían crecer en el silencio, expandiéndose hasta llenar toda mi sala. Papá, sé que suena mucho, pero esta oportunidad no va a esperar. Anne se inclinó hacia adelante, su voz cargada de una urgencia que me apretó el pecho. Hay otra firma husmeando en el mismo segmento del mercado. Si no me muevo ahora, alguien más captará a estos clientes. ¿Has hablado con bancos, préstamos comerciales? Me escuché preguntar cosas prácticas mientras mi mente daba vueltas. Los bancos quieren historial de ingresos establecido, garantías que no tengo. Ya sabes lo conservadores que son con los emprendimientos. Hizo un gesto de desdén con la mano, pero la inversión familiar es diferente. Es creer en el potencial y no solo en las hojas de cálculo. Inversión familiar, como si yo tuviera los recursos de los Rockefeller en lugar de la cuenta de ahorros de un ingeniero pensionado. He corrido todos los escenarios, papá. Punto de equilibrio en el mes 14. Rentabilidad completa en el mes 20. No son números de fantasía. Se basan en investigación real de mercado. Anne siguió hablando, su voz ganando impulso mientras describía estrategias de adquisición de clientes,
y ventajas competitivas. Yo asentía en los momentos adecuados, emitía sonidos de aliento, pero por dentro calculaba con precisión desesperada a $100,000. Mis ahorros completos cubrirían 25,000. Incluso liquidando todo, vendiendo posesiones, tal vez llegaría a 40,000. Entonces, ¿qué piensas? Se recostó, los ojos brillando de expectación. La miré a la cara animada, a la preparación minuciosa esparcida sobre mi mesa, a esta hija que aún confiaba lo suficiente en mí para pedirme ayuda. El peso de sus expectativas me apretaba las costillas. Veré cómo puedo resolver algo. Cariño, a su sonrisa podría haber iluminado toda mi casa. Sabía que responderías. Siempre lo haces. Ann comenzó a recoger sus materiales con movimientos eficientes. Pero necesito saberlo para el domingo. En el lunes, como muy tarde, el espacio de la oficina no estará disponible mucho tiempo. En domingo, el Día del Padre. La ironía no se me escapó. Entiendo, las oportunidades con plazos requieren decisiones rápidas. La ayudé a apilar los papeles, mis manos moviéndose de manera automática mientras mi cerebro buscaba soluciones que no existían. Ella se puso de pie, alisando su blazer. Gracias, papá, y esto lo significa todo para mí. Por fin podré demostrar de lo que soy capaz. La acompañé hasta la puerta, viendo su paso confiado de regreso al coche. Se volvió al llegar a la puerta del conductor y saludó con la mano, su rostro radiante de certeza en que yo haría realidad esta cosa imposible. El Audi desapareció en la esquina, dejándome de pie en mi entrada con su plan de negocios apretado. En mis manos manchadas de tierra en el sol de la tarde me pareció demasiado brillante, el silencio suburbano, demasiado completo. $100,000. Le había prometido la luna a mi hija cuando apenas podía costear velas. El plan de negocio se volvió más pesado con cada paso hacia mi despacho. Cerré la puerta principal y caminé directamente por el pasillo, pasando junto a fotos familiares que parecían burlarse de mí con sus momentos congelados de seguridad. Financiera Ann, mi despacho no era más que el dormitorio más pequeño convertido tras el divorcio, cuando no pude permitirme la casa más grande. El escritorio de madera crujió al sentarme, desplegando los documentos de Agnes junto a mi computadora anticuada, mientras arrancaba con un quejido mecánico. Saqué mis gafas de lectura y abrí el archivador rotulado como Banca 25, Milan. Eso es todo lo que tengo. Ese número había estado girando en mi cabeza desde que Agnes se fue, pero verlo confirmado en blanco y negro me encogió el estómago. 5 años de ahorro disciplinado desde el divorcio. Cada pequeño sacrificio, cada comida de restaurante evitada, cada compra pospuesta había contribuido a esta modesta pila de seguridad. A mi cuenta corriente principal mostraba $3,004. Dinero para los gastos mensuales cuidadosamente presupuestado hasta el próximo depósito de la pensión. La cuenta de ahorros tenía $1,850, mi orgullo y escudo contra emergencias. En la pequeña caja fuerte detrás del escritorio, guardaba $3,100 en efectivo para situaciones en las que el banco no estuviera accesible en activos líquidos totales. 24,97 redondeando 25,000. 75,000 menos de lo necesario. Abrí mi cuenta de jubilación a continuación, viendo cómo el navegador cargaba lentamente. $127,000 me miraban desde la pantalla, pero bien podrían estar en la luna. Las penalizaciones por retiro anticipado consumirían casi la mitad, y aún así tendría que justificar la dificultad ante el IRS. Mi calculadora, gastada y lisa por años de cálculos de ingeniería, chasqueaba bajo mis dedos mientras corría números que se negaban a mejorar la equidad de la casa. Quizá 85,000, pero vender tomaría meses y me dejaría sin hogar. Mi Honda valía tal vez 8,000 en intercambio. Los muebles que Lula había dejado podrían dar unos cuantos miles en ventas de bienes. Incluso liquidando todo lo que poseía, no alcanzaba la meta de Agnes. Fui abriendo cada cuenta de manera metódica, revisando 2 veces saldos que ya conocía de memoria. La lenta conexión de Internet hacía que cada carga de páginas se sintiera como el día del juicio, acercándose por incrementos. Cada número confirmaba lo que mi instinto había sabido desde el momento en que Agnes pronunció esas 3 palabras. 100,000 estaba fuera de mi alcance. A la luz de la tarde se inclinaba por la pequeña ventana de mi despacho, iluminando motas de polvo que danzaban sobre montones de estados financieros. Alguna vez me había sentido orgulloso de estas cuentas, modestas. Después de perderlo todo en el divorcio, reconstruir hasta 25,000 había parecido una victoria. Ahora se sentía como un fracaso. Recordaba haber abierto la cuenta de ahorros en el mismo banco 5 años atrás, la cajera felicitándome por comenzar de nuevo. Cada depósito había sido deliberado. 200 aquí, 500 allá, dinero de cumpleaños de parientes lejanos, el ocasional pago extra de algún trabajo de consultoría. Ver cómo ese saldo crecía desde cero me había devuelto algo de dignidad. En mi mundo menguante, Agnes solía impresionarse con gestos más pequeños. En 5,000 para el pago inicial de su primer coche, 3,000 cuando necesitaba ayuda con depósitos de seguridad. Incluso 1,000 parecía generoso. Entonces,
digno de gratitud y de largas llamadas telefónicas sobre su aprecio. Pero eso fue antes de que Alden entrara en escena, antes de que viera lo que el dinero real podía lograr. Levanté el teléfono fijo y me quedé mirando el teclado, sin saber a quién llamar primero. Mi lista de contactos se había encogido junto con todo lo demás tras el divorcio. Viejos colegas dispersos por despidos y mudanzas. Vecinos que apenas conocía. Familiares con sus propios problemas financieros. La caja fuerte, detrás de mí, contenía más que efectivo. Guardaba el título de mi casa, mis pólizas de seguro, el testamento de mi padre, documentos que probaban la propiedad de todo lo que había logrado preservar. Pero ni siquiera combinados podían cerrar la brecha entre los sueños de mi hija y mi realidad. Mi café de la mañana yacía frío junto al teclado, un anillo marrón manchando la madera donde la taza había sudado. El reloj de pared avanzaba, firme hacia las 5, cada segundo empujándome más cerca del plazo del domingo. Me recosté en la silla y me froté los ojos bajo las gafas. Los números en la pantalla se difuminaban, pero las matemáticas seguían brutalmente claras. 25,000 disponibles de inmediato. Quizá otros 10 o 15 si vendía todo y aceptaba penalizaciones. Aún así imposible pero le había prometido a Agnes que encontraría una solución. Se había marchado confiada en mi capacidad para obrar milagros, como se supone que hacen los padres, como siempre había logrado antes, cuando los problemas eran más pequeños y las soluciones estaban al alcance. Tomé el bolígrafo y escribí los números en un bloc legal, como si verlos en mi propia letra pudiera revelar alguna opción que hubiera pasado por alto. 100,000 necesarios, 25,000 disponibles, una brecha de 75,000. La brecha se veía aún más amplia en el papel en mi cesla. La mañana del sábado me encontró en mi mesa de cocina con café, una lista de contactos y una esperanza menguante. Había pasado el viernes por la noche escribiendo cada persona que quizá pudiera ayudar en el sueño. Había sido esquivo y me había levantado antes del amanecer para prepararme para lo que parecía el día más importante de mi vida. El café estaba demasiado fuerte, mis nervios demasiado tensos, pero necesitaba la cafeína para enfrentar lo que venía. A las 9 de la mañana ya estaba entrando en First National Bank, documentos bajo el brazo como escudos contra el rechazo. Inevitable. La oficial de préstamos, una mujer lo bastante joven como para ser hermana de Agnes, examinó mis papeles con cortesía profesional que no podía ocultar su escepticismo. Lamentablemente. Señor Cruz, su historial crediticio es adecuado, pero no excepcional. Ella deslizó mi informe crediticio sobre el escritorio. Y sin ingresos estables de empleo, los préstamos sin garantía de esta magnitud son extremadamente difíciles de aprobar. Ya lo sospechaba, pero escucharlo confirmado me golpeó en el pecho como un puñetazo. Y una línea de crédito sobre el valor de la vivienda es posible, pero el proceso de solicitud suele tardar de 4 a 6 semanas, incluso con trámite urgente, mínimo 3. Consultó la pantalla de su computadora. Además, necesitaríamos una tasación actual de la casa, verificación de ingresos y cálculos de deuda sobre ingresos en 3 semanas. Agnes necesitaba una respuesta para el domingo a las 11. Ya estaba conduciendo al otro lado de la ciudad para encontrarme con Jerry, mi antiguo colega de la firma de ingeniería. Habíamos trabajado juntos 15 años antes de que la reducción de personal nos dispersara como hojas. La cafetería que él había sugerido estaba casi vacía. Luces fluorescentes zumbando sobre cabinas de vinilo que habían visto mejores décadas. Winfred, te ayudaría si pudiera, pero las cosas están ajustadas en todas partes. Jerry removía su café con nerviosismo, evitando mi mirada. Las facturas médicas de Sarah del año pasado se llevaron la mayor parte de nuestros ahorros. Tal vez pueda juntar 2,000, quizá 3 si me esfuerzo en 2,000. Le agradecí y lo hice de corazón, pero la cifra se sentía como intentar llenar el océano con una cucharita. El camino a la casa de Mike tomó 40 minutos a través de calles suburbanas que lucían igual que la mía, hogares modestos habitados por personas con vidas modestas. Mike había sido mi compañero de cuarto en la universidad, el padrino en mi boda con Lula. Si alguien iba a entender, sería él. Su sala era cómoda pero no lujosa. Fotos familiares mostrando nietos que yo nunca había conocido. Habíamos perdido contacto tras el divorcio, como sucede a veces cuando la vida reparte de nuevo las cartas. 5,000, dijo después de que le expliqué la situación de Agnes. Es lo que puedo reunir de manera realista, pero necesitaría 2 semanas para liquidar algunas inversiones sin perder demasiado. 2 semanas. Otro plazo imposible en un día lleno de ellos. Ojalá pudiera ser más, Winfred. Y Smokey. Dinero para reunir tan rápido. Me acompañó hasta mi coche, sacudiendo la cabeza. ¿Has considerado que quizá debería empezar más pequeño? Ir escalando hasta algo tan ambicioso, pero Agnes no pensaba en pequeño. Pensaba como Elden le había Hansen. Grandes sueños, plazos agresivos, éxito medido en 6 cifras en lugar de incrementos prudentes. La tienda de antigüedades
estaba en una esquina por la que había pasado miles de veces sin realmente verla. Adentro el aire olía a polvo y a tesoros abandonados de otros. El dueño, un hombre delgado con gafas de montura de alambre, examinó la caja de joyas de Lula con desapego profesional. Las perlas son cultivadas, no naturales. Quizá 400 san las dejó a un lado y levantó la colección de relojes de mi padre. Estos Timex de los 70 tal vez en 600 y los mecanismos aún funcionan. Yo había esperado más, me ofrecía cientos. El juego de vajilla de boda despertó mayor interés, casi 2000 si se vendía completo para 12. Pero al sostener esos platos, podía ver a Lula colocándolos en nuestra primera cena de acción de gracias como casados. Algunos precios eran demasiado altos de pagar, sumando todo esto. Quizá a 5000 si tiene paciencia y espera a los compradores correctos. Señaló su tienda abarrotada. Pero si necesita efectivo inmediato, el valor sería más cercano. A 3 conduje de regreso a casa bajo la luz temprana de la tarde, sumando y volviendo a sumar cifras que se negaban a mejorar. Los posibles 2000 de Jerry, los 5000 de Mike en 2 semanas, las antigüedades que tal vez dieran otros 5000, incluso en los escenarios más optimistas quedaba corto por 40000. Mi entrada nunca había parecido tan terminante, como un callejón sin salida. Me quedé sentado en el coche varios minutos, calculadora en mano, corriendo los números una última vez. Ahorros personales 25,000, posibles préstamos de amigos 7,000, venta de antigüedades 5,000 en total, máximo posible en 37,000, todavía 63,000 menos. La realidad matemática era ineludible. Podía liquidar todo lo que poseía, pedir todos los favores, vender cada pertenencia, y aún quedaría dramáticamente corto de las necesidades de Agnes. Mi casa se veía más pequeña mientras caminaba lentamente hacia la puerta. Cogito con el conocimiento de que mañana tendría que decepcionar a la persona que más me importaba. El plan de negocios esperaba sobre mi mesa de centro donde lo había dejado, lleno de gráficos y proyecciones que asumían que su padre podía hacer milagros. Pero los milagros, requerían recursos que yo nunca había poseído en la noche. En vela estuvo llena de ensayos sobre cómo decirle a Agnes la verdad acerca del dinero. Había preparado un sencillo almuerzo del Día del Padre, con la esperanza imposible de que comprendiera cuando le explicara mis limitaciones. El pavo estaba cortado, la mesa puesta para 2 con mi mejor vajilla, todo dispuesto para suavizar el golpe de mi fracaso financiero. Cuando el timbre sonó exactamente al mediodía, me limpié las manos en el paño de cocina y caminé hacia la puerta con una sonrisa forzada. Al menos tendría 3 horas para explicarlo todo con calma. Abrí la puerta, esperando a mi hija. 3 figuras estaban en el umbral. Mi mano se aferró al marco mientras la realidad se deslizaba bajo mis pies. Agnes me sonreía desde el centro, pero a sus lados, como sujetalibros, estaban Lula y Elden. Mi exesposa lucía incómoda, evitando el contacto visual directo. El hombre que me había reemplazado en todo lo que importaba observaba mi propiedad con un interés sin disimulo. Sorpresa, papá. Traje a mamá y a Elden. Las palabras me golpearon como agua helada. Retrocedí un paso, y mi día cuidadosamente planeado se disolvió en pesadilla. Hola, Winfred. La voz de Lula llevaba una alegría forzada. Espero que no te moleste. Elden dio un paso al frente sin invitación, su mirada recorriendo mi modesto recibidor con aire evaluador. Un lugarcito interesante, muy acogedor. Acogedor. ¿Cómo describes una casita de muñecas o un hostal pintoresco? No el hogar de un hombre adulto, claro que no, me escuché decir, el reflejo de la cortesía, anulando el impacto. Pasen, por favor. Entraron en mi sala. Y de pronto, el espacio que había considerado suficiente se sintió estrecho. Elden se movía con la seguridad de un dueño, tocando el lomo de un libro, ajustando un marco de fotos, acomodándose en mi sillón, habitual como si le perteneciera. Agnes giraba en el centro de la habitación, los brazos extendidos. ¿No es perfecto? Toda mi familia junta por el Día del Padre. Toda su familia. La frase cortó más profundo de lo que pretendía. Lula se posó en el borde del sofá, su bolso apretado en el regazo como un escudo. Tu padre ha dejado este lugar muy bonito, Agnes. Muy cómodo, en otro adjetivo menguante. Cómodo era el mobiliario con el que te resignabas cuando no podías pagar. Lo hermoso, pensé que sería bueno para todos, continuó Agnes, ajena a la tensión que crepitaba en la sala. Ya saben, unión familiar, conocernos mejor, como si Elden y yo fuéramos desconocidos y no competidores por su afecto. Corrí a la cocina calculando frenéticamente. El pavo quizá alcanzara para 4 si lo cortaba fino. Había suficientes verduras. Apenas saqué platos adicionales del armario con manos temblorosas. Mi comida íntima y planeada con esmero se transformaba en una cena improvisada. ¿Necesitas ayuda ahí dentro?, llamó a Agnes. No. Todo está bajo control. La mentira salió fácil, aunque nada estaba bajo control. Mi día, mi conversación, mi dignidad.
Todo había sido secuestrado por esa invasión sorpresa. A través del marco de la puerta de la cocina, vi a Eldon examinar mi estantería, sacando volúmenes y leyendo los lomos con la minuciosidad de un tasador. Había movido mi lámpara favorita a otra mesa, reclamando el mejor lugar junto a la ventana. Lula hablaba del vecindario, su voz artificialmente alegre. ¿Ya terminaron esa construcción en Maple Street? Fue un desastre cuando pasé por ahí. Cuando pasó por ahí, Timpopes, ese ya no era su vecindario. Llevé bebidas a la sala en una bandeja que tintineaba ligeramente en mis manos. Eldon se había adueñado por completo del lugar, los pies. Sobre mi mesa de centro, el control remoto en su mano, aunque no lo había encendido. Este pavo huele maravilloso, dijo Lula, aceptando su vaso con dedos cuidadosos que evitaron tocar los míos. Agnes rebotaba entre su madre y Eldon, como una traductora en una cumbre diplomática, asegurándose de que todos estuvieran cómodos, todos contentos, todos, excepto el verdadero anfitrión. El comedor está justo por aquí, anuncié señalando la puerta. Todo debería estar listo. Mientras pasaban a mi lado, Agnes me agarró del brazo y lo apretó. Gracias por ser tan amable con esto, papá. Sé que las sorpresas no son lo tuyo, pero pensé que sería maravilloso tener a todos juntos. ¿Maravilloso para quién? Quise preguntar, pero su rostro irradiaba tal satisfacción que solo pude asentir y seguir a mis invitados, no deseados, hacia lo que se había convertido en la comida más importante de mi vida. El comedor que había preparado con tanto esmero para dos ahora parecía patéticamente insuficiente para 4. Me apresuré a añadir cubiertos mientras ellos se acomodaban alrededor de mi pequeña mesa. El espacio transformándose de pronto en una sala de interrogatorio, más que en una reunión familiar en Eldon, reclamó la cabecera de la mesa. Mi lugar habitual, sin siquiera pedirlo. Agnes se sentó a su lado, gravitando de manera natural hacia su órbita. Lula tomó la silla opuesta, dejándome el asiento restante en lo que había pasado a ser el pie de mi propia mesa. La jerarquía quedó establecida antes incluso de bendecir los alimentos. No que lo fuéramos a hacer. Aprendí hace años a no sugerir nada que pudiera incomodar al nuevo esposo de mi exesposa al salir al patio trasero. Me volví hacia Agnes. Desde el interior, la voz de Lula se colaba por la ventana abierta de la cocina, haciendo comentarios educados sobre mis parterres. Los tonos más graves de Eldon retumbaban en respuesta, reclamando ya su supuesta experiencia sobre decisiones de jardinería que yo había tomado solo. ¿Por qué los trajiste aquí, Agnes? Cruzó los brazos a la defensiva. Ese gesto familiar, de su adolescencia cuando la descubrían en algo que no podía justificar del todo. Eldon quería ver tu casa. Mamá también. Se suponía que este sería nuestro día, nuestro tiempo juntos. Mantuve la voz baja, consciente de lo fácil que viajaba el sonido en mis pequeñas habitaciones. 3 horas, ¿recuerdas? Eso era todo lo que podías darme, pensé. Que esto sería mejor. Su barbilla se alzó con una rebeldía ensayada, más significativo, como una reunión familiar real, en lugar de solo una obligación. La palabra flotó entre nosotros como humo. Caminé más adentro del jardín, lejos de las ventanas donde nuestra audiencia podía escuchar. Agnes me siguió, sus tacones repiqueteando contra el sendero de piedra que yo mismo había colocado 5 años atrás. ¿Lo planeaste? No fue una pregunta. La sorpresa, traerlos a los dos, no fue espontáneo. Se jugueteó con el pendiente, un tic que arrastraba desde niña. Eldon pensó que sería bueno para todos pasar tiempo juntos. Ya sabes, la unión de una familia combinada a familia combinada. Otra frase que borraba mi importancia única en su vida que les dijiste sobre nuestra conversación de ayer. Presioné. Sobre tus planes de negocio, nada todavía. Echó un vistazo hacia la casa, asegurándose de que no nos observaran. Quería que hoy saliera bien primero. Ya sabes cómo se pone mamá con las charlas de negocios. En un alivio me recorrió, seguido de un nuevo terror. Si aún no había mencionado el dinero, esa conversación aún estaba por llegar. Con público, Agnes, sobre lo que hablamos ayer. Podemos hablar de eso después, papá. Ahora solo quiero que todos se lleven bien. Revisó su reloj, una pieza costosa que no reconocí. Además hay tiempo de sobra para resolver los detalles. Como si mi imposibilidad financiera fuera apenas un conflicto de agenda. Una carcajada resonó desde dentro la voz de Eldon, cargada de diversión por alguna observación que no había alcanzado a oír. Agnes sonrió de manera refleja al sonido. Él realmente lo intenta, ¿sabes? Dijo, esto tampoco es fácil para él en venir a tu casa. ¿Su qué? La casa del exesposo de su mujer, territorio que ya había conquistado. La pausa revelaba más que cualquier frase completa. Aprecio el esfuerzo, mentí. Pero la próxima vez, tal vez un poco de aviso sería, no habrá próxima vez si hoy sale mal. Su tono cambió, volviéndose más filoso. Estoy tratando de construir algo aquí, papá, algo que funcione para todos, pero eso requiere flexibilidad de todas las partes.
Yo era una parte en negociaciones sobre mi propia vida. Pensé que estarías feliz, continuó, entusiasmándose con su discurso. Tener a toda tu familia aquí por el Día del Padre. ¿No es eso lo que quieren los padres? Sus hijos rodeados de personas que los aman. Una categoría que al parecer ahora incluía a Eldon. A través de la ventana lo vi examinando mis gabinetes de cocina, abriendo puertas para revisar su contenido. Lula andaba cercao, dividida entre detenerlo y evitar un conflicto. Él estaba mapeando mi territorio doméstico con la minuciosidad de un general, planeando una ocupación. Tu teléfono está vibrando, dijo Agnes, señalando mi bolsillo. Saqué el teléfono, esperando alguna llamada automática o notificación del vecindario. En cambio, encontré 3 llamadas perdidas de Jerry, el colega que se había ofrecido ayudar con los préstamos. Mi corazón retumbó al darme cuenta de lo que aquello podía significar. Debería contestar esto, murmuré, pero Agnes ya caminaba de regreso hacia la casa. No tardes, dijo por encima del hombro. El almuerzo se está enfriando y a Eldon le disgusta la comida fría. A Eldon le disgustaba la comida fría. En mi propia casa mis preferencias habían pasado a segundo plano frente a las de un hombre que se había invitado a mi mesa. Lo seguí hacia la puerta trasera, el teléfono pesándome en el bolsillo. Lo que Jerry tuviera que decir tendría que esperar. En ese momento debía regresar a mi propio comedor y desempeñar el papel de anfitrión cortés con las personas que estaban desmantelando pieza a pieza mi relación con mi hija. Pero mientras nos acercábamos a la casa, Agnes se volvió una vez más. De verdad espero que esto funcione, papá, por el bien de todos. La advertencia en su voz era inconfundible. A veces tienes que adaptarte a las nuevas dinámicas familiares. Así es como evoluciona la vida. Evoluciona la vida. Mi rol había pasado de ser padre a actor secundario en el drama familiar en expansión de mi hija Mía. Las voces dentro se hicieron más fuertes a medida que llegábamos a la puerta. Eldon presidía la conversación sobre algo, su voz cargada con la autoridad de un hombre acostumbrado a ser escuchado. Lula reía en los intervalos apropiados, cumpliendo su papel en aquella representación. Estaba a punto de reunirme con ellos y descubrir hasta qué punto había avanzado mi evolución. Agnes empujó la puerta trasera con energía alegre. El almuerzo está listo. Todos la seguí al interior, notando lo naturalmente que había asumido el papel de coanfitriona en mi propia casa. Eldon se levantó de donde había estado examinando mi especiero, mientras Lula devolvía con cuidado a la encimera una fotografía, la de la graduación de Agnes, que había estado observando. Con expresión inescrutable, el comedor se sentía más pequeño, con 4 personas apiñadas alrededor de mi modesta mesa. Había añadido los puestos de manera apresurada, pero las sillas desparejadas y el espacio estrecho anunciaban mi insuficiencia de soltero. Eldon se instaló en la cabecera, mi silla, con la asunción casual de quien está acostumbrado a tomar el mejor lugar. Agnes se deslizó a su lado, dejando a Lula frente a ella y relegándome a mí al pie de mi propia mesa. Esto se ve delicioso. Winfred, dijo Lula, con una voz de brillo forzado. Siempre supiste manejarte bien con el pavo. El pavo está un poco seco, pero no está mal para comida casera. El tenedor de Eldon diseccionaba la carne con precisión quirúrgica. La mayoría de la gente lo sobrecocina. Es un error común. Sin el equipo adecuado me las arreglé bien, me acostumbré en 5 años. Las palabras salieron más defensivas de lo que pretendían. Agnes me lanzó una mirada de advertencia mientras cortaba su porción en piezas precisas. Es curioso cómo logras manejar una casa tan grande solo, continuó Eldon, su mirada recorriendo el comedor con ojos. Dicha sea, debe ser todo un reto. En cuestión de mantenimiento, la casa no es tan grande, respondí con cuidado, sirviendo salsa de arándanos con manos que querían temblar. Justa para una persona. Aún así, todas esas habitaciones para calentar. En invierno, los impuestos de propiedad en un lugar de este tamaño. Hizo un gesto vago hacia mis molduras, probablemente calculando los metros cuadrados. La eficiencia económica sugeriría algo más compacto. Agnes rió. El sonido agudo en el espacio reducido. Eldon siempre está pensando en optimización. Es lo que lo hace tan exitoso en los negocios. A diferencia de su padre. Aparentemente en Lula intentó un rescate con un entusiasmo desesperado. El vecindario ha mantenido muy bien su carácter, eso sí. Esos robles deben tener 60 años. El paisajismo maduro definitivamente añade valor, asintió Eldon, aunque noté que las canaletas necesitan atención. Y ese escalón delantero tiene una grieta considerable. En cada observación era una pequeña cuchilla colocada con precisión. Mi casa no era solo un hogar, era evidencia de decadencia, de un hombre incapaz de mantener adecuadamente lo que poseía. Me concentré en cortar más pavo, el cuchillo cada vez más pesado en mis manos. La comida que había preparado con tanto cuidado estaba siendo devorada por personas que inventariaban mis fracasos. Papá,
Siempre prepara las mejores comidas festivas, dijo Agnes, aunque su voz carecía de convicción. ¿Recuerdas ese relleno de Navidad, mamá, con castañas? Fue maravilloso, respondió Lula con rapidez. Siempre te preocupaste tanto por los detalles. Los detalles importan, observó Eldon, estirándose sobre mí sin pedir permiso para alcanzar la sal, aunque a veces es más eficiente delegar. La contratación de un servicio de catering, por ejemplo, ahorra tiempo para cosas más importantes que un padre cocinando para su hija. La implicación flotaba en el aire como el aroma de flores demasiado apiñadas. Agnes revisó su teléfono y luego miró alrededor de la mesa con satisfacción. Esto es exactamente lo que esperaba. Todos mis padres juntos compartiendo una comida en todos sus padres. La frase completaba mi degradación de padre a miembro de un comité. Un vino acompañaría bien esto, comentó Eldon, examinando su vaso de agua con leve desaprobación. Tal vez un buen Pinot Noir. Tenemos una excelente botella que trajimos de Sonoma nuestros viajes. Nuestros pronombres compartidos, su propiedad conjunta de un gusto y unas oportunidades superiores. No soy muy aficionado al vino, admití, aunque durante mi matrimonio lo había disfrutado bastante. Las limitaciones financieras simplemente lo habían convertido de necesidad a lujo. Qué lástima. Una buena educación en vinos abre muchas puertas. La sonrisa de Eldon no contenía calidez. Cenas de negocios, entretenimiento de clientes, conexiones sociales, realmente esenciales en el mercado actual donde yo ya no competía, donde hombres como yo eran reliquias de una era anterior, menos sofisticada. La conversación continuaba a mi alrededor, detrás de mí, incluyéndome de vez en cuando como cortesía hacia un pariente anciano. En Agnes se animaba cada vez más, hablando de su trabajo, sus planes, su futuro brillante apoyado por personas que entendían el mercado de hoy. Cuando se sugirió el postre, café y el pastel comprado en la tienda que yo había escondido en mi congelador, comprendí que esta representación estaba lejos de terminar en el teléfono. En mi bolsillo vibró, de nuevo, la tercera llamada de Jerry, probablemente urgente dada su insistencia, pero no podía escapar ahora. No podía abandonar mi puesto mientras Eldon continuaba con su catálogo sistemático de mis carencias domésticas y financieras. El café suena perfecto, declaró Agnes, levantándose para retirar los platos con movimientos eficientes. Papá, tú siéntate. Mamá y yo nos ocupamos de la limpieza. Incluso la limpieza estaba siendo gestionada por otros en mi propia casa. Permanecí en mi exilio al pie de la mesa mientras Eldon se recostaba en mi silla, inspeccionando su territorio conquistado con visible my satisfaction. Muy pronto, demasiado pronto, Agnes recordaría la conversación sobre el dinero que no habíamos terminado. Y cuando llegara ese momento, tendría que confesar mi fracaso delante del hombre, que ya me había reemplazado en todo lo que importaba. Las tazas de café estaban vacías sobre la mesa cuando Agnes revisó su reloj con visible satisfacción. Deberíamos quedarnos un poco más, anunció, acomodándose de nuevo en su asiento junto a Eldon. Hagamos de esto una verdadera tarde en familia. La mirada significativa que intercambió con él me heló la sangre. Aquello no era hospitalidad espontánea, era un momento orquestado para algo que aún no alcanzaba a ver. Eldon metió la mano en el bolsillo de su chaqueta con precisión teatral, sus dedos cerrándose en torno a algo que le dibujó una sonrisa. El gesto tenía el peso de una ceremonia, como un mago preparando su gran final. En realidad, Agnes, antes de que nos acomodemos demasiado, extrajo un cheque doblado con un ademán digno de un presentador de concurso. Tengo algo para ti. En el papel emitió un crujido nítido al colocarlo sobre mi mesa, justo al lado de la mancha de café que se expandía lentamente sobre la madera. Incluso al revés, podía ver con claridad la cifra escrita con su letra segura en $100,000. Agnes, aquí tienes un cheque por 100,000 para tu emprendimiento. Su jadeo fue genuino, las manos volando a cubrir su boca en sorpresa. No sabía, cualquiera que fuera el juego que se jugaba allí, no había coordinado ese movimiento con él. Eldon, no puedo creerlo. Saltó de su silla y le rodeó el cuello con los brazos, presionando el rostro contra su hombro. Gracias. Papá, eres un verdadero padre. ¿Un verdadero padre? Las palabras golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. Maer, el cheque. El saldo modesto de mi cuenta de ahorros parpadeando en mi mente, como un letrero de neón que anunciaba mi insuficiencia. 25,000. Eso era lo que había reunido tras 5 años de disciplina y sacrificio. Tengo 25,000 en ahorros. Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas, patéticas y desesperadas en el repentino silencio. Agnes se giró hacia mí, su rostro transformándose de la alegría a algo que nunca había visto antes. Puro desprecio mezclado con años de desilusión acumulada, todo concentrado en mi voz temblorosa. 25,000, Rio, pero el sonido no tenía nada de humor. ¿Eso es todo? ¿Eso es lo que me dan
33 años de paternidad. Intenté explicar lo de los bancos, los amigos a los que había acudido, las antigüedades que había tasado, pero ella ya avanzaba hacia mí con una intensidad aterradora. Nunca me amaste. La acusación explotó de ella como una fuerza física. Todos estos años pensé que te importaba, pero ni siquiera puedes lograr lo que Elden hace sin pensarlo dos veces. Agnes, cariño, eso no. Elden es mi verdadero padre. Él lo demuestra cada día mientras tú te sientas en esta triste casita, contando centavos a la bofetada. Llegó tan rápido que apenas vi su mano moverse. El chasquido seco resonó en mi pequeño comedor como un disparo, seguido de la punzada inmediata en mi mejilla y el sabor metálico de la sangre donde mi diente me había cortado el labio. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la vieja casa pareció contener el aliento. Lula jadeó, llevándose la mano a la boca con horror. Elden permaneció inmóvil en su silla, aparentemente sorprendido de que su demostración de superioridad hubiese desencadenado violencia. Agnes se erguía sobre mí, el pecho agitado con ira justificada, la palma aún ardiendo del impacto. Yo permanecí sentado, la cabeza girada por el golpe, sintiendo el calor extenderse por mi mejilla. La taza de café se volcó cuando me estremecí, sumando líquido marrón a la creciente mancha sobre el mantel. Un detalle tan pequeño para notar en un momento que lo cambió todo. Lentamente, con cuidado, tomé mi servilleta y sequé la sangre de mi labio. La tela blanca salió manchada de rojo, evidencia del rechazo final de mi hija. 33 años de cuentos antes de dormir, rodillas raspadas, vendadas, momentos de orgullo en funciones escolares y graduaciones, todo desestimado con un solo gesto violento. Pero mientras estaba allí, probando la sangre y sintiendo el ardor en mi rostro, algo cambió dentro de mí. El golpe había sido pensado para acabarme, para demostrar mi completa irrelevancia en su vida. En cambio, me liberó de la última atadura, de la contención de mi arma final. Me levanté despacio, recuperando mi altura completa a pesar de la agresión. Agnes permaneció desafiante frente a mí, convencida aún de que tenía todo el poder. Elden observaba desde su posición robada en mi mesa, su satisfacción empañada por la incomodidad de la violencia que él había provocado. Lula miraba a su hija con un horror creciente, como si viera a una desconocida usando el rostro de Agnes. El cheque yacía olvidado sobre mi mesa. Sus ceros ya eran insignificantes, porque yo tenía algo que valía mucho más que el dinero. La verdad que cambiaría todo lo que Agnes creía saber sobre el amor, la familia y lo que significaba ser un verdadero padre. Me limpié la sangre del labio, con precisión deliberada, cada movimiento calculado para recuperar la dignidad robada por aquella bofetada. El comedor contenía la respiración. Agnes se mantenía frente a mí en furia triunfante, convencida de haber asestado el golpe mortal a nuestra relación. Elden permanecía sentado en mi silla, su confianza anterior titubeando. Al reconocer la violencia, Lula miraba a su hija con un horror creciente. Finalmente, viendo la crueldad bajo el exterior pulido, me enderecé a mi altura completa y miré directamente a Agnes, mi voz firme a pesar del sabor metálico en mi boca. Tienes razón, Agnes. No soy tu verdadero padre. Las palabras flotaron en el aire como humo tras una explosión. La expresión desafiante de Agnes vaciló, la confusión reemplazando a la ira justiciera. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Dejé que el silencio se estirara, viendo cómo la comprensión comenzaba a asomarse en sus ojos. 33 años de engaño estaban a punto de desmoronarse en el espacio de unas pocas frases. Te sacamos del orfanato cuando tenías 2 años. En su rostro palideció. La mano que me había golpeado instantes antes ahora temblaba contra su pecho. Eso no es posible. Su voz se quebraba en cada palabra. Estás mintiendo. Mamá, dile que está mintiendo. Las lágrimas ya corrían por las mejillas de Lula, mientras sacudía la cabeza lentamente. Es cierto, cariño. Queríamos decírtelo, pero los años seguían pasando y nunca parecía el momento adecuado. Las piernas de Agnes cedieron. Tanteó a ciegas buscando su silla. Falló por completo y retrocedió tambaleante hasta chocar contra la pared. El sonido de su cuerpo contra el yeso resonó en la habitación. 2 años de edad, susurró. En todo este tiempo yo nunca. Tus padres biológicos no podían cuidarte. Continué, con la precisión de ingeniero sirviéndome bien, este momento de revelación definitiva. Servicios sociales, te colocó con nosotros para adopción. Te amamos desde el primer momento en que te vimos. Asustada, aferrada a un conejo de peluche que había visto mejores días. En la expresión altiva de Elden se había evaporado por completo. Permanecía inmóvil en mi silla, comprendiendo por fin que se había entrometido en una dinámica familiar mucho más compleja de lo que había imaginado. Durante 33 años he sido tu padre por elección. No por biología. Mi voz se hacía más fuerte con cada palabra. Cada noche te revisaba cuando tenías pesadillas sobre el lugar de antes. Cada rodilla raspada que vendé,
cada obra escolar a la que asistí, cada momento de orgullo por tus logros. Nada di. Eso estaba exigido por la sangre. Ana Agnes se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo de mi comedor. Su ropa costosa arrugada y su peinado cuidadosamente arreglado deshecho. Me elegiste. Todos los días, Anne, me arrodillé a su lado, ignorando el dolor en mis rodillas. Cuando tenías 5 años y temías a los monstruos bajo la cama. Cuando tenías 16 y pensabas que el mundo se acababa porque Tommy Morrison no te había notado, Anne, cuando te graduaste de la universidad y me llamaste llorando de alegría. Todos los días elegí ser tu padre. Ella me miró a través de lágrimas que habían reemplazado su furia anterior. Pero Eldon, él me dio el dinero. ¿Dinero? Señalé el cheque olvidado sobre mi mesa. Él te dio dinero. Yo te di una vida, un nombre, una familia, una identidad. Te di 33 años de amar a una hija que no era mía bajo ninguna definición, salvo las que importan. Lula se acercó, sus propias lágrimas cayendo libremente. Pensamos en decírtelo tantas veces, sobre todo después del divorcio. Pero ya estabas luchando con los cambios familiares y no queríamos añadir otro trauma en Eldon. Por fin encontró su voz, aunque sin la autoridad de antes. No lo sabía. Agnes nunca lo mencionó, porque no lo sabía. Respondí simplemente. Nadie fuera de esta familia lo sabía excepto los abogados y trabajadores sociales, y ellos están atados por la confidencialidad. Para el mundo, Agnes era nuestra hija biológica. Agnes alzó los dedos temblorosos para tocar la marca roja que su bofetada había dejado en mi mejilla. Me dejaste golpearte, me dejaste llamarte un fracasado, decir que no eras mi verdadero padre, porque quería que entendieras la diferencia entre la verdadera paternidad y un accidente biológico. Él le tomé la mano con suavidad. Eldon se convirtió en el esposo de tu madre y te ganó como parte del paquete. Yo te elegí antes de conocerte, siquiera a ciegas, solo porque necesitabas una familia. El cheque crujió con el aire acondicionado, un sonido absurdamente alto en nuestro pequeño círculo de revelación. Todo el dinero de Eldon, todas sus exhibiciones de superioridad material, no significaban nada frente a 3 décadas de amor elegido en Agnes. Me miraba con nuevos ojos, viendo quizá por primera vez al hombre que había luchado por adoptarla, que la había amado sin obligación, que había sacrificado, ahorrado, sufrido y celebrado cada hito de una vida que eligió cuidar. Golpeé al hombre que me salvó de un orfanato, susurró, el peso completo de sus actos asentándose por fin sobre sus hombros. Agnes permaneció en el suelo de mi comedor durante varios minutos, sus sollozos el único sonido que rompía el pesado silencio. Yo me quedé arrodillado a su lado mientras ella procesaba 33 años de su vida bajo esta nueva luz. Lula rondaba cerca, sus instintos maternales enfrentados a la incertidumbre de cómo consolar a una hija cuyo mundo acababa de derrumbarse. Incluso Eldon guardaba silencio, su dominio anterior completamente desinflado. Finalmente, Agnes levantó su rostro surcado de lágrimas hacia el mío. Todos esos años, nunca me dijiste que no eras mi sangre, pero me amaste de todas formas. Nunca dejaste de ser mi sangre, corregí con suavidad. Te convertiste en mi sangre en el momento en que firmé esos papeles de adopción. La biología es solo el punto de partida. El amor es lo que hace familia. Ella se esforzó por ponerse de rodillas, y luego alzó la mano para tocar la marca que su mano había dejado en mi mejilla con dedos temblorosos. Dios mío, ¿qué he hecho? Perdóname, papá. La palabra papá sonaba distinta ahora, cargada de un nuevo entendimiento en lugar de un desdén casual. Me amaste sin saber que no eras mi sangre, continuó ella, con la voz quebrándose en cada palabra. Me elegiste cuando mis verdaderos padres no pudieron. Me salvaste de lo que fuera que me habría pasado si me hubiera quedado en ese sistema. La ayudé a ponerse de pie, mis viejas rodillas protestando, pero mi corazón más ligero que años. Siempre ha sido mi hija, Agnes. Siempre en ella me rodeó con los brazos con una intensidad desesperada. El abrazo de alguien que estuvo a punto de perder lo más preciado, y apenas acaba de darse cuenta de su valor. Lo siento tanto. Te comparé con él como si el dinero fuera amor, como si proveer fuera lo mismo que cuidaran por encima de su hombro. Podía ver a Eldon sentado inmóvil en mi silla, el cheque aún visible sobre mi mesa, olvidado por todos en la habitación. Toda su riqueza, todas sus demostraciones de superioridad, no podían competir con el lazo forjado a través de 3 décadas de devoción elegida. ¿Puedes perdonarme?, susurró Agnes contra mi hombro. ¿Por haberte golpeado? ¿Por decir cosas tan terribles? ¿Por no ver lo que realmente me diste? No hay nada que perdonar, murmuré, acariciándole el cabello como hacía cuando era pequeña y tenía miedo. Eres mi hija. Eso significa amarte incluso cuando olvidas lo que somos el uno para el otro. Lula se acercó, sus lágrimas por fin menguando. Debimos habértelo dicho hace años. Teníamos miedo de que cambiara la manera en que nos veías.
La manera en que te veías a ti misma, Agnes, se apartó un poco para mirarnos a los dos. Sí cambia las cosas. Lo hace todo más grande, más significativo. No tenían que amarme, pero eligieron hacerlo de todos modos. Se volvió hacia Elden, que estudiaba el mantel con incómoda intensidad. Perdón por ponerte en esta situación. Les pedí dinero a ambos sin darme cuenta, sin entender lo que realmente estaba pidiendo. Él asintió con rigidez, claramente fuera de lugar en este territorio emocional. El cheque sigue siendo tuyo si lo quieres para el negocio, Agnes. Miró el papel sobre mi mesa y luego volvió a mirarme. No creo que... Loan asset, why? No, de esa manera. Se detuvo, eligiendo con cuidado sus palabras. Tal vez deba empezar más pequeño. Construir algo yo misma en lugar de buscar atajos. Sentí que el orgullo me hinchaba el pecho. No el orgullo desesperado de un hombre probando su valor, sino la satisfacción tranquila de ver a alguien a quien amas tomar una decisión sabia. Tu padre estaría orgulloso de esa decisión, dijo Lula en voz baja. Y por primera vez en 5 años, se refería claramente a mí, y la luz de la tarde había cambiado a través de mis ventanas, proyectando nuevas sombras en el comedor, donde tanto se había roto y vuelto a construir. La mancha de café en el mantel sería permanente, me di cuenta, pero serviría como recordatorio del día en que nos reencontramos. Agnes se apartó de nuestro abrazo, pero mantuvo su mano en la mía. Sé que esto no lo arregla todo de inmediato. Tengo 33 años de dar tu amor por sentado que compensar. Tenemos tiempo. Respondí simplemente. Eso es lo que da la familia. Tiempo para equivocarse y volver a intentarlo. Elden carraspeó con torpeza. Quizá deberíamos, Ernest, darles espacio para hablar. Agnes asintió y luego me sorprendió al dirigirse a él con genuina amabilidad. Gracias por querer ayudar con el negocio y por mostrarme lo que en realidad estaba buscando en un padre. Ya lo tenía mientras se preparaban para irse. Agnes me abrazó una vez más largo esta vez y sin la desesperación de antes. Feliz día del padre, papá, susurró. Mi verdadero padre en la casa se sintió distinta después de que se fueron, no vacía, sino en paz. Limpié la mancha de café y guardé los platos, moviéndome despacio y saboreando el silencio. El cheque permanecía sobre mi mesa, donde Elden lo había dejado, pero de algún modo ahora parecía más pequeño, menos significativo. A mañana, Agnes llamaría, y empezaríamos el trabajo de reconstruir lo que casi habíamos perdido. Pero esa noche me sentaría en mi silla, y recordaría el peso de los brazos de mi hija alrededor mío y el sonido de ella llamándome papá, con un nuevo entendimiento de lo que esa palabra realmente significaba. Si te ha gustado esta historia, dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.